Dios sigue siendo bueno, gloria al Señor. Bendito sea Dios. Le doy gracias a Dios por el privilegio que Él me concede en esta preciosa mañana al estar delante de ustedes. Vamos a compartir la palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 31 al 38. Gloria al Señor, unos versículos muy conocidos. Gloria a Dios. Cuando lo tengan pueden dar un fuerte amén, un gloria a Dios. San Juan 8, Evangelio de San Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 38. Y vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Bendito Dios, te agradecemos en esta preciosa mañana por este privilegio que nos concedes al estar en tu casa de oración. Te pedimos que seas tú quien nos ministres a través de esta palabra. Usa mi vida, Señor. Reconozco que necesito de ti, que tú eres el que puede obrar, transformar, cambiar esos pensamientos y esos corazones. Toma el control, Espíritu Santo, y permite que todo lo que hablemos en esta hora sea de edificación, sea para bendición, para la honra y para la gloria tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, le damos gracias a Dios por este privilegio que Él nos concede. Y en el tema que hoy meditaremos nos dice: la verdad os hará libres. Gloria al Señor. ¿Cuántos somos libres en el Señor? El Señor nos ha dado el privilegio de experimentar esa libertad que Él nos regala, que a través del conocimiento que ha venido a nuestras vidas, tenemos la oportunidad de experimentar una vida diferente, apegándonos a un sistema que nos da a conocer cómo vivió Jesucristo, qué hizo Él, cómo quiere que vivamos, lo que la palabra nos expresa y espera que produzca esos cambios en nosotros. Dios quiere que demos esos frutos dignos de arrepentimiento. Y la verdad, ese es el propósito que tiene. La palabra de Dios es verdad. Esta palabra ha sido escrita en aproximadamente unos 1500 años, aunque hubieron muchos hombres que tenían diferentes ocupaciones. Algunos fueron reyes, pastores, otros fueron pescadores, doctores, y muchos de ellos que la palabra nos relata cómo fueron hombres que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Al leer las Sagradas Escrituras, que están formadas aproximadamente o en nuestra Biblia por 66 libros, 27 del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo, nos da a conocer cómo tantos hombres de Dios fueron usados por su Espíritu Santo para que esa verdad llegara a nuestras vidas. La verdad de Dios no la podemos cambiar. Nosotros podemos interpretarla de diferentes maneras, verla de diferentes puntos de vista, pero Dios siempre sigue siendo igual. Él sigue hablando lo que a través de su palabra nos da a conocer. Pues nos habla que la verdad es la conciencia entre una afirmación y los hechos. O sea, este conocimiento en nuestras vidas debe producir hechos diferentes, hechos que muestran cambios como Dios, como a través de Jesucristo lo hizo. Recordemos las palabras que le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Un maestro de la ley, un hombre que conocía la ley y aparentaba ser un hombre santo, un hombre diferente.
Pero Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Muchas veces lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro interior, necesita ser transformado. Como los cantos que muchas veces entonamos, nos hablan de ser diferente, de ser transformado, de ser esa nueva criatura y al mismo tiempo acercarnos cada día más a Dios. Lo que la Biblia nos enseña es la verdad. Jesús lo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A través de esta palabra que hemos leído en San Juan, nos da a conocer eso. Pero Jesús, Él es la verdad. Jesús les dijo, San Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que nosotros decidimos si ir por el camino, si creer a la verdad, si aprovechar la vida que Dios nos da. Porque la vida que nosotros tenemos, de ella vamos a dar cuentas todos. Yo no voy a dar cuenta de mi hermano, de mi hijo, de mi esposa, yo voy a dar cuenta de mí. Y aunque Dios también me va a pedir cuenta de mis hijos, si los encaminé, si les enseñé, si los instruí por el camino correcto para que ellos fueran y aprendieran, apreciaran, valoraran, pusieran por obra el conocimiento que aprendieron. Porque si nosotros queremos el bien para nuestros hijos, si nosotros queremos que ellos produzcan frutos, que ellos sean personas de bien, con sabiduría, con entendimiento, llenos de la presencia de Dios y puedan experimentar una vida mejor que nosotros, depende de nosotros como padres. Que les enseñemos, que los instruyamos. Por eso Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción, el conocimiento que nosotros podemos dar a conocer a través de la palabra, en cada uno de ellos producirá frutos mejores que tal vez lo que nosotros hemos experimentado. Entonces la verdad de Dios sigue ahí. La verdad no la podemos cambiar. Y aunque a veces la verdad cause en nosotros cierto malestar, porque a veces nos dicen cómo somos, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro carácter, y cuando nos dicen no nos parece. A veces cuando nos dice un amigo, pues lo tomamos, lo escuchamos, pero si nos dice personas que tal vez no sean de nuestra preferencia, a veces nos molestamos, actuamos, contestamos mal. Pero la verdad de Dios siempre, aunque a veces nos duela un poco, es la que nos transforma, la que nos cambia, porque la palabra de Dios dice viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que Dios, a través de su palabra, a través de la verdad que viene a nuestras vidas, es la que realiza esos cambios que cada uno de nosotros ponemos por obra o en práctica en nuestro caminar. A través de la experiencia en la vida que vamos avanzando en este caminar, nosotros ponemos por obra la palabra, el conocimiento, la verdad que un día llegó a nuestras vidas. Podemos ver a nuestro alrededor, mucha gente aún sigue creyendo en otras cosas, sigue creyendo en esas culturas, en esas costumbres, en esas tradiciones que en realidad se desarrollaron hace muchos años, pero un verdadero cambio Dios lo da a conocer a través de la palabra y espera que eso no sea solo para unos días, para una semana, para un mes. Eso debe ser a diario. Esa verdad debe transformar nuestra vida todos los días. Todos los días que leemos la palabra, Dios nos habla diferente. Dios espera que nosotros reaccionemos, recapacitemos y nos demos cuenta que en realidad estábamos esclavos del pecado. Estábamos esclavizados a costumbres, a tradiciones, a pensamientos y lo que había en nuestro corazón que no producía ningún fruto agradable delante de Dios. Pero la palabra de Dios en realidad sí hace producir cambios diferentes en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, con capacidades, conocimientos, talentos, virtudes, gracia que Dios ha derramado en nosotros, para que eso pueda alumbrar allá afuera, porque allá afuera muchos siguen en tinieblas creyendo que están en la luz, siguen equivocados, pero la palabra que hoy hemos leído nos habla sobre esa verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Las palabras que les dice Dios a estos hombres, a los judíos, a su pueblo, en ese momento es la que el Señor nos dice hoy en esta mañana. Si nosotros permanecemos en esta palabra, si nosotros ponemos en práctica la verdad, seremos discípulos del Señor. Seremos quienes les estaríamos siguiéndole bajo esa dirección, pues que no se equivoca, porque la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos. A veces cómo actuamos, cómo pensamos, cómo creemos, en quién confiamos, pero Dios no se equivoca. La palabra misma nos dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros sí nos equivocamos, fallamos, mentimos, pero Dios no se equivoca. Dios lo que quiere mostrarnos, lo que Él nos quiere enseñar es algo que nos va a llevar de aquí a la eternidad con Él. El conocimiento, todo lo que Él nos da, esas capacidades son para que las desarrollemos, pongamos en práctica. Porque la Biblia nos enseña cada día que nosotros la abrimos, cada día que nosotros la leemos, trae para nosotros esa fuente de agua viva que deben fluir en nuestras vidas. Si las personas allá en los penales no tienen esta palabra a la mano, pero la tuvieron y la leyeron y acumularon el conocimiento en su corazón y en su mente, es lo que la sostiene, es lo que les ayuda. Porque aquí puede hacer que por el momento no haya persecución como en otros países, en el Medio Oriente y en lugares donde no se permite que la palabra se predique libremente. Allá hay persecución. Allá hay muchas personas que se dedican como misioneros, predicadores que llevan el mensaje allá donde está la necesidad, pero muchas veces tienen que estar delante de jueces y abogados por causa de la palabra. Aquí no hay esa persecución. Esa verdad sigue libre para ti y para mí. Y esa verdad sigue libertando muchas almas que están dispuestas a aceptar, a reconocer que necesitan de Dios y que el medio es Jesucristo para llegar al Padre. Ese conocimiento y esas palabras que Dios da a conocer se pueden entender, pero aún la gente muchas veces sigue con una venda en sus ojos, con la dureza de su corazón, creyendo que aquellas enseñanzas de sus padres, de sus abuelos, son más importantes o hay que respetarlas más que lo que la verdad, que lo que la palabra hoy nos da a conocer. Si queremos ser libres, tenemos que despojarnos de aquellas cosas que nos estorban. Hemos visto, hemos escuchado a través de la palabra tantas cosas que nos atrapan, que nos esclavizan, que nos alejan de Dios. El consejo que escuchamos continuamente a través de ella en los diferentes días que nos congregamos. Pero a pesar de eso, muchas veces está esa lucha que no podemos superar, que no podemos vencer, porque las debilidades a veces son más fuertes que las fortalezas que deben ser forjadas a través de la palabra en nuestra vida. Nuestras debilidades no deben sobreponerse a las fortalezas que recibimos de la palabra, porque la palabra nos da ese dominio propio, un carácter, una fuerza, un poder que Dios nos da a través de ella para que podamos vencer, para que podamos romper cadenas, quebrar yugos y ser libres verdaderamente. Porque a veces puede decir la gente: no, si es que yo soy libre, como dijeron estos hombres. La palabra dice: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seremos libres? ¿Seréis libres? La gente de afuera considera que está libre, pero sigue esclavizada a este mundo, sigue encadenada, sigue atrapada, creyendo que aquellas cosas lo mantienen mientras están aquí, entretenido, ocupado, pero creyendo que tal vez los problemas, las dificultades las puede superar teniendo ocupada la mente y el corazón en esas cosas vanas que son pasajeras. Porque la gente dice es que mucho se sigue hablando de que Cristo viene y nunca viene. Pero ¿cuántas personas no han partido en estos días? ¿Cuántos accidentes hay todos los días? La gente está esperando que el Señor venga para creer, para ver, porque quiere ver para creer.
pero en realidad no sabemos el día y la hora en que vamos a partir tampoco. Podría ser que sea ahora un paro al corazón, una enfermedad, un accidente y cualquier cosa que puede venir a nuestras vidas. Y estamos confiando muchas veces que estamos jóvenes, que tenemos fuerzas y que tenemos muchas cosas que hacer antes de partir de este mundo, olvidándonos de que la verdad de Dios ha venido a nuestra vida y nos quiere hacer libres para que nosotros le sirvamos, para que nosotros seamos esos instrumentos en sus manos. Estos hombres eran linaje de Abraham, pero sus hechos mostraban lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos querían quitarle la vida a Jesús y se decían ser hijos de Abraham. Nosotros podríamos estar creyendo que estamos en los caminos del Señor, que estamos haciendo lo que es agradable para Dios, que esa verdad ha llegado a nuestras vidas, pero muchas veces nuestros hechos pueden confundir a los que nos ven, porque podrían creer que es la manera de vivir el evangelio. Entonces Dios quiere que en realidad imitemos a Jesucristo, que Él sea quien resplandezca en nuestras vidas, para que podamos día a día evangelizar con nuestro testimonio. Si no lo hacemos con nuestra boca, si no llevamos ese tratadito, si no compartimos la palabra en diferentes lugares, lo menos que podemos hacer es mostrar que esa libertad en realidad nos ha hecho libres, que ahora somos luz, que ya no somos tinieblas, sino que somos una nueva criatura. Gloria al Señor. La verdad es lo que la Biblia nos enseña, algo que Dios dijo de manera directa o indirecta. Dios se muestra aún a través de la misma naturaleza. Estamos viendo muchos acontecimientos a nuestro alrededor y estamos pensando que falta mucho, pero en realidad podría ser que sea hoy, podría ser mañana, que sucedan y acontezcan muchas cosas que de repente nos puedan venir y podríamos reaccionar demasiado tarde. El Señor a través de la palabra nos muestra y quiere que nosotros experimentemos esa libertad y sentir a su Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Cuál será esa piedra? ¿Se recuerdan cuando Jesús llega a darle vida a Lázaro, a levantarlo? Había una roca, había algo que tapaba, había algo que estorbaba para que él saliera, para que pudiera dar ese paso. Pero la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo ahí le llama, lo saca, sale del lugar, quitan la piedra. No sé qué estorbos hay que quitar de nuestras vidas para que esa palabra, que es la verdad, haga en nosotros esa diferencia y podamos mostrar en realidad que somos hijos de Dios, que somos diferentes, que somos nueva criatura, que no tenemos un mayor concepto del que debemos tener, que nuestro orgullo, que nuestra soberbia, que nuestra altivez, que todas esas cosas negativas que un día habitaron en nosotros no sean lo que sobresalga. Tal vez por el conocimiento, por las capacidades intelectuales, porque podríamos tener una profesión, porque podríamos tener posibilidades económicas o por cualquier razón. La verdad siempre te puede hacer libre a pesar de lo que pueda ser, a pesar de que puedas ser un hombre humilde y sencillo de corazón, a pesar de que puedas tener riqueza, sabiduría y seas un intelectual en los conocimientos de muchas cosas. Dios te puede libertar, Dios puede obrar en tu vida, Dios puede cambiarte a través de la palabra. Hay muchas personas o muchos personajes de los que hemos escuchado, pero Dios quiere que llevemos una vida conforme al mandato de Dios, de acuerdo a la verdad, de acuerdo a lo que hemos conocido de la palabra, porque Él un día estaremos delante de Dios. Todos nosotros vamos a estar ante un tribunal, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de los cielos y Creador de la tierra, el que tiene el control sobre todas las cosas, el que da la vida, el que la quita. ¿Y qué vamos a contestar? ¿Qué vamos a responder? Si hicimos lo correcto, vida eterna con Dios. Venid a mí, vamos a disfrutar, que Él nos diga: venid benditos de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero no queremos escuchar las otras palabras, que Él nos diga: apartados de mí, hacedores de maldad, que no nos conoce,
Porque los versículos que tienen que ver con esto que les estoy mencionando en este momento, dice que si en tu nombre profetizamos, si en tu mesa comimos juntos, compartimos, estuvimos, así podríamos ser nosotros. Que estemos muchos años compartiendo el evangelio, viviendo la palabra conforme a nosotros, conforme lo hemos entendido, creyendo que esa verdad como nosotros la recibimos y como nosotros la consideramos que hay que vivir, es la manera correcta. Pero Dios en su palabra nos da a conocer los parámetros, las bases que Él pide, sus exigencias, sus mandamientos, sus preceptos. Él los da a conocer. Tal vez para nosotros no es la ley. Ya no es la ley la que debemos vivir como ellos lo hicieron, es por la gracia. Pero la gracia muchas veces la confundimos y la volvemos un libertinaje que no debe ser así. Él nos ha hecho libre. Esa libertad es una bendición, un privilegio. Hace unos años, en el 2004 aproximadamente, realicé un viaje que al final llegué a este lugar, pero estuve 2 meses y medio ahí guardado en un lugar donde había de todo lo que necesitaba había ahí. Pero a pesar de que había de todo y se podía vivir bien estando ahí, si uno quería pelear el caso a través de abogados, podía permanecer, pero habían unos que llevaban 6 meses de estar ahí peleando casos y no eran libres. Yo preferí volver a este lugar, preferí la deportación, porque aunque me castigaron por 10 años que no podía entrar, pero no podía estar en un lugar encerrado, aunque fuera bonito, aunque tuviera todo lo necesario, el alimento y todo. Pero la libertad que Dios nos da es lo más valioso que debemos compartir y disfrutar. Hay mucha gente que está allá en los Estados Unidos, vive como esclavo, trabajando todos los días. Es cierto que produce, es cierto que logra hacer muchas veces los objetivos, pero ¿cuántas personas, cuántos hijos, cuántos nietos, cuántas esposas, cuántos hogares se han destruido, cuántos hijos se han perdido y ahora están en un penal? Porque sus padres no tuvieron y no hicieron o no fueron responsables de ellos. Porque podían darles lo material, todo lo que quisieran. Pero eso no llena el vacío que un padre y una madre puede llenar en la vida de esos hijos. Por eso Dios quiere que nosotros aprendamos a darnos cuenta que esta libertad que Él nos regala no es un libertinaje. La gracia de Dios no es un libertinaje para que hagamos lo que querramos. Es una libertad para disfrutar la vida en sus caminos. Es una libertad que Él nos da para poner en práctica el conocimiento, la sabiduría de Dios y alcanzar a aquellos que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, todos aquellos que vagan sin Dios, sin fe y sin esperanza. Porque algunos creen que van por el camino correcto, pero la Escritura dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Aparentan ir por el camino correcto, pero en realidad la verdad no es esa. Ahora, si la persona fuera inteligente, dijera, bueno, escuchemos la palabra y veamos lo que la verdad de Dios quiere hablar a mi vida. Pero automáticamente nos cierran la puerta o nos dicen no. Le dicen no a Dios. Pero ¿cómo es que le dicen no? Y con Él quieren vivir eternamente. No entendemos muchas veces cómo el hombre actúa de esa manera. Pero la palabra de Dios sabemos que es luz. Jesús dijo ser la luz del mundo y nosotros debemos ser esa luz del mundo. Es ese espejo a través del cual nosotros nos vemos y ahí salen todos los defectos que hay en nosotros, todas las faltas, todos los errores que cometemos a diario cuando vemos la palabra. Nos avergonzamos delante de Dios porque muchas veces no vivimos lo que predicamos, no vivimos lo que conocemos, pero es ahí donde está el desafío de aplicarnos a la palabra de Dios. Porque como lo mencionamos, pues todos nosotros estamos en la condición, estamos llamados a conocer de Dios,
a leer la palabra. ¿Cuántas veces les he dicho? Pues si vamos a vivir con alguien que no conocemos, ¿cómo nos vamos a sentir bien? Dios quiere que le conozcamos. Aquí tenemos un plan de estudio. Cada mes se lee una cantidad de versículos o capítulos de los diferentes libros que hemos leído. Y después hacemos una evaluación, un examen. Pero ¿qué pasará con el examen final que tendremos un día delante de Dios? Si Él nos hiciera un examen por lo menos de 100 o de unas 200 o 1000 preguntas, en lo que como tenemos una eternidad para contestar y para estar en el lugar, no sé qué vamos a responder. Si no conocemos a Dios, si no conocemos su palabra, si Él es nuestro amparo, si Él es nuestro refugio, si Él es nuestro pronto auxilio, si moramos bajo su sombra, y aunque caigan 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestra diestra, a nosotros no llegará. La palabra que nosotros mencionamos tiene poder para romper cadenas, para quebrar yugo, para libertar, para sanar, para transformar vidas. Pero aunque la tenemos y tenemos esa arma en nuestras manos, no la usamos muchas veces. Estamos decadentes de ese alimento, de ese poder, de esa autoridad que Dios nos ha dado, pero ahí la tenemos guardada. Ahí tenemos el conocimiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Y aunque nos digan, hermanos, hay que predicar, hay que evangelizar, a veces estamos muy ocupados para hacerlo. Dios quiere que nos veamos en el espejo y que nos demos cuenta que debemos ser luz, que esa agua debe fluir como río de agua viva en nuestro interior, primeramente para obrar en nosotros y obrar en aquellos que nos rodean, en aquellos que nos escuchen. Pues la palabra de Dios es para edificar, no es para destruirte, no es para arruinar tu vida, es para ayudarte, para transformar, para cambiar y mejorar aquello en lo que no estamos bien. La palabra de Dios es para todos, es para mí primeramente. O sea, yo debo poner por obra y en práctica todo lo que conozco, lo que sé, lo que he aprendido, porque en realidad muchas veces puede llegar esa vergüenza que llega a nuestras vidas. A los 34 años vine al Evangelio y me dio vergüenza no conocer de Dios. Había escuchado, había leído de vez en cuando, pero en realidad nunca había dedicado el tiempo suficiente para conocer y darme cuenta de lo que Dios me quería decir a través de esta palabra. Vino esa preocupación y comencé a asistir a escuela bíblica que antes lo daban aquí por la mañana a las 8:30, aquí adentro del templo. Estuvimos por años aprendiendo, porque un día estuve allá abajo de la autopista en La Esperanza y me dijeron, va hermano, usted va a evangelizar, va a predicar o a enseñar o a compartir la palabra en esta cuadra. Y solo tenía un par de niños que iban conmigo. Y yo no hallaba qué decir. Tenía esa edad, pero el conocimiento de Dios no había obrado de esa manera que con el tiempo pude ir aprendiendo del Señor, aprendiendo de su palabra. Me fue haciendo libre, me fue transformando, me fue cambiando. Y con la ayuda del Señor entonamos unos cantos y compartimos unas cuantas palabras. Porque Dios muchas veces, todo lo que he dicho aquí, unas cuantas palabras, tal vez recordarás, que escucharás en tu mente, en tu corazón. Porque no necesito tal vez leer toda la palabra para que el mensaje pueda llegar a mi vida. Si algo en lo que yo estoy sintiendo, fallando, Dios me responde con una palabra que escuche, me va a consolar, me va a alentar, me va a animar. El deseo de Dios es levantarnos. Él nos levantó, dice, del polvo y del muladar. Y nos ha hecho sentar con los príncipes de su pueblo. Nos ha llevado a un lugar más alto y nos falta algo mejor. Pero de nosotros depende si mantenernos ahí o seguir decayendo continuamente, apoyándonos en la palabra que dice 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. O creyendo que con solo humillarme delante de Dios, Él me va a perdonar. Y si Dios me va a perdonar, Dios puede hacerlo. Pero uno va perdiendo la credibilidad en los que nos ven a nuestro alrededor. La gente a veces se puede burlar y decir, ya viene otra vez. Y quizá va a volver a caer. Si toma, si fuma, si la droga, si todas esas cosas que agobian la vida del hombre, que lo vuelve esclavo del mundo.
Muchas veces nosotros juzgamos por lo que vemos, pero Dios, que conoce la mente y el corazón, es el que obra a través de esa verdad y nos quiere hacer libres, como aquellos hombres que lo hemos mencionado. El Señor pues quiere que día a día crezcamos en ese conocimiento, que esta palabra pueda fortalecer nuestras vidas y podamos estar en la roca que es Cristo. Podamos estar cimentados en esa roca y de esa manera poder llevar esa palabra donde quiera que estemos. Gloria al Señor. Ellos dijeron, aquellos hombres dijeron, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Gloria al Señor. Nosotros decidimos, nosotros tenemos esa bendición y ese privilegio de que esa palabra llegó un día a nuestras vidas y nos hizo libres. Y tenemos esa morada preparada en el reino de los cielos. ¿Cuántos tienen ese lugar preparado allá en el reino de los cielos? Démosle esas palmas al Señor en esta preciosa mañana. Dios sigue obrando. Dios sigue hablando de muchas maneras. Pero si el hombre no entiende, si el hombre no quiere, está desperdiciando esa oportunidad. Gloria al Señor. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor. Ese Hijo de Dios que aquellos despreciaron, y nosotros hoy debemos aprovechar, estar de la mano de Él, obedecer su palabra, sus enseñanzas, todo lo que Él nos ha revelado a través de su palabra. Debemos disfrutarlo, debemos atesorarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, para que pueda tener un efecto que nos transforme completamente, que haga esa obra gloriosa, porque aunque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero aquí hay un proceso. En este mundo somos experimentados, somos examinados por la vida, por cada situación que viene a nosotros, donde podemos pasar la prueba o fallar en esa prueba. Dios no nos pone cargas superiores a las que podemos llevar, sino que juntamente con la tentación está la salida, dice, para que podamos soportar. Nuestras debilidades no deben ganar en nosotros, pero lo que la palabra nos ha dado, la fortaleza que la palabra quiere fundamentar en nosotros, es la que debemos usar como esa espada de dos filos para vencer, para derrotar toda obra del maligno. Y de esa manera nosotros podamos vencer día a día. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Muchas veces la gente rechaza de esa manera, se enoja con el predicador, se enoja con la palabra que escucha, pero en realidad la verdad muchas veces va a doler. La verdad muchas veces va a causar ese cambio que debe causar y que debe hacer en la vida del hombre. Pero si el hombre no quiere cambiar y endurece su corazón, todos sabemos el final que le espera: un lugar de lamento, un lugar de tormento donde nadie quiere habitar ni vivir eternamente. Pero es aquí donde el hombre debe estar dispuesto a cambiar. Es aquí donde deben mostrarse esos cambios, esos frutos dignos de arrepentimiento. Aunque a veces nos cueste, ¿verdad? Pero no hay otra salida. Lo que Dios pide son cambios. Lo que Dios pide son frutos. Lo que Dios pide es santidad. Lo que Dios pide sigue siendo el amor hacia el prójimo, el amarle a Él sobre todas las cosas, el darle el lugar que Él merece, para que en aquel día seamos aprobados y no reprobados por los hechos que vivimos y pusimos en práctica mientras estuvimos en este mundo. Dice la palabra que en ellos no hallaba cabida el mensaje de Cristo, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Ellos hacían
conocían, pero con sus hechos mostraban lo contrario. Rechazaron al Hijo de Dios. Había un plan, había un propósito. Hay un plan para tu vida, hay un plan para mi vida. Yo decido si someterme a lo que Dios quiere hacer en mí o seguirle diciendo más adelante, después, cuando tenga tiempo, cuando quiera, cuando sienta, cuando me confirmes, cuando me reveles por sueño, por visión, por tu palabra, por el profeta, por como tú lo quieras hacer, Señor. Estamos posponiendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, aunque la verdad está en nosotros. Aunque la verdad la hemos conocido y la hemos aceptado como ese pan de vida, como el agua que fluye, como ese espejo en la que nos vemos cada día. Dice la Escritura, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si crecemos, si avanzamos, si escalamos esos peldaños, un día estaremos delante de la presencia del Señor. Si Él viene hoy, nos vamos con Él. ¿Cuántos nos vamos con el Señor? Debemos irnos con el Señor. Debemos tener esa seguridad. Gloria al Señor. Debemos estar seguros. Nuestras convicciones no las debemos cambiar por nada, ni por las riquezas de este